Bueno, paso a grabar la clase número 2 del curso de epistemología aplicada a la investigación en ingeniería. En el módulo 2 vamos a ver la clasificación de la ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establecer esta clasificación? Las mismas se pueden clasificar de acuerdo con la forma en que se obtiene la información, ¿sí? Ya sea de manera no empírica y empírica. En el primer caso, la información se gesta a partir de un hecho o principio ya establecido. En el segundo caso, es necesaria la aparición de la experiencia, ya sea de forma natural o premeditada. Premeditada quiere decir que observaremos una experiencia inducida o diseñada en el contexto de un laboratorio. Otra cuestión importante a establecer es el carácter que tiene el objeto de estudio. Por lo tanto, se trata de estudiar ideas, objetos de la naturaleza, eventos históricos, situaciones culturales, actitudes humanas. Todos estos pasan a ser objetos de estudio, ¿sí? Y responden a lo que veníamos charlando en clases anteriores, a diferentes tipos o diferentes categorías dentro de la ciencia. Para establecer una clasificación seria y, y que nos sea significativa, ¿sí? Se deben tener en cuenta las características principales de la ciencia, las cuales vimos en detalle en la clase anterior, las 15 características de base que habíamos tomado del criterio de Bunge, ¿sí? Para recordar en síntesis que la ciencia debe ser neutral y objetiva, metódica y sistemática, y debe seguir un procedimiento, ¿tá? Es verificable, admite comprobaciones. Además, es abierta a nuevos escenarios, por eso se puede decir que es actualizable, además de ser acumulativa, digamos, dichas actualizaciones, digamos, se van acumulando en el contexto de un campo científico de conocimiento, por ser justamente lo que dice el texto, una concatenación de proposiciones, ¿no? Una bitácora, básicamente. Bueno, una imagen muy clásica que se puede ver en internet es la división que suelen establecer para el cerebro humano, digamos, en una parte lógica y una parte creativa, si se quiere. Digamos, la parte creativa está asociada, digamos, en cierta forma con la soltura y la libertad del arte, y la parte lógica, digamos, con algo más algorítmico, más secuencial, digamos, más deductivo, si se quiere. Según Eduardo Lasso, que lo escribió esto en 1993, para clasificar la ciencia se recurre a delimitar el objeto de su estudio y el método implementado para llevar adelante dicho estudio. Entonces, tiene importancia la concepción teórica previa que se tenga de la porción de la realidad que se pone en la lente para estudiar. Pues depende de esta concepción la elección del método a utilizar para desarrollar dicho estudio. Luego, los resultados que esperamos también tendrán correlación con el tipo de realidad analizada y el método seleccionado para representar la misma. El concepto de modelo, que es una abstracción que sirve de traducción al campo formal, ¿sí?, de un determinado problema de la realidad, ¿sí? Repetimos esta parte: tiene importancia la concepción teórica previa que se tenga de la porción de la realidad que se pone en la lente para estudiar. Esto es
importante. Y la concepción teórica previa tiene que ver en cierta forma también con el estado del arte, con cuánto conocemos de esta porción de la realidad que queremos estudiar. ¿Sí? De esa concepción, por supuesto, va a depender la elección de esa metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de dicho estudio, pero sobre todo estado del arte, esta secuencia. De una porción de la realidad que quiero estudiar, debo conocer lo más que pueda, ¿sí?, de su contexto para poder elegir de manera razonable y eficiente, ¿sí?, el procedimiento o la metodología que vaya a utilizar para el análisis o el estudio de este objeto. La ciencia y cómo se define su clase. ¿Ah? Su clase se define según el contexto, ¿sí?, según las proposiciones, según la comprobación y según la fundamentación. El contexto establece el universo, realidad o idealidad en la cual se desarrollan las situaciones incluidas en la denominada ciencia. Las proposiciones refieren al tipo de enunciación que es característica de esta ciencia y de hecho responde a sus características principales. En las ciencias formales lo son las tautologías. En las fácticas lo son las denotaciones. Las tautologías son verdades asumidas, digamos, dentro del campo de las ciencias formales. Y las denotaciones son, de alguna manera, lo que observamos en lo fáctico. ¿Sí? Entonces, ahí claramente se establece una diferencia en cuanto al tipo de proposición que se establece en una ciencia formal y en una ciencia fáctica. La comprobación. Cada tipo de proposiciones requiere un modo de comprobación específico que va en sintonía con el tipo de ciencia en cuestión. Luego tenemos la fundamentación. Es el contexto sobre el cual la comprobación adquiere el grado necesario de coherencia. ¿Sí? Esta fundamentación guarda una relación directa con el tipo de proposiciones, ¿sí?, que está asociada al tipo de ciencia en cuestión. ¿Cómo clasificar la ciencia? Bueno, hay diferentes criterios. Hay tres que elegí para mostrar, digamos, que son el de Rudolf, el de Kedrov y Spirkin y el de Mario Bunge. ¿Sí? Todos coinciden más o menos en la caracterización o la clasificación de la ciencia en formales, por un lado, y fácticas, que esas fácticas se pueden dividir según quien esté clasificando en ciencias naturales y sociales, ciencias naturales y técnicas y sociales, por otro lado, las ciencias actuales y las formales. ¿Sí? Estas tres clasificaciones vamos a tratar de analizarlas en detalle, por lo menos con un grado de especificidad adecuado. Rudolf establece una división en ciencias formales, las cuales estudian las formas válidas de inferencia. Acá entran la lógica, la matemática, ¿sí?, y de hecho ambas disciplinas tienen un contenido formal. Las ciencias naturales, ¿sí?, el estudio de la naturaleza, siguiendo el método científico, ¿sí?, y acá entran la astronomía, la biología, la física, la química, y después hace una separación para las ciencias sociales, ¿sí?, que se ocupan de el aspecto o los aspectos del ser humano, ¿sí?, inserto en una sociedad cultural, ¿sí?, o en una cultura social, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la naturaleza y por el otro lado tenemos el ser humano, ¿sí?, ambas situaciones enmarcadas en un contexto científico. Vamos a la clasificación de Kedrov y Spirkin, ¿sí?
hay 4 ramas: las ciencias filosóficas, las ciencias de la matemática, las ciencias naturales y técnicas, y las ciencias sociales. Coincide en cierta forma, vemos, pero la manera de subclasificar los grupos es un poco diferente porque aparta la dialéctica y la lógica en un contexto separado de lo que es la matemática práctica y la lógica matemática, ¿sí? Ahí hay una diferencia de criterio en la clasificación. Y luego tenemos las ciencias naturales y técnicas, la mecánica, la astronomía, físico-química, geoquímica, geología, todo lo que parta de la observación de un fenómeno, ¿sí? Y dentro de las ciencias sociales, la interacción, en este caso, ¿sí?, del ser humano con ese entorno. Y ahí aparece la historia, la arqueología, la etnografía y la política. La clasificación de Mario Bunge divide a la ciencia en ciencias fácticas o factuales y formales. Y es un poquito más completa en cuanto a su definición. Sus objetos, en las ciencias fácticas, sus objetos son materiales, su método es la observación y la experimentación. Y ahí tenemos, dentro de las ciencias fácticas, las naturales y las culturales. Las naturales tienen que ver con el entorno, lo que rodea al ser humano, y las culturales con las cuestiones inherentes al ser humano en sí mismo. ¿Sí? Bien, la primera actividad es sobre analizar las clasificaciones presentadas y elegir resolver una de las consignas propuestas. Elabore una justificación de la clasificación que elige como compatible con su forma de pensar. Y 2, elabore una clasificación alternativa si considera que las opciones presentadas son incompletas. La ciencia formal es un conjunto de conocimientos racionales y ordenados que surgen desde la abstracción, ¿sí? Desde y con el objetivo de generalizar leyes o teorías, ¿sí? Son esenciales para el conocimiento y gracias a estas ciencias formales nosotros podemos hacer aplicaciones de otras ramas de la ciencia a la realidad. Las formales nacen en un contexto ideal que responde a números, geometrías, proposiciones lógicas, las cuales no requieren de un objeto material para su desarrollo. Construye sus propios objetos de estudio y los interrelaciona entre sí. Utiliza proposiciones analíticas, es decir, el fundamento de estas proposiciones es de una verdad axiomática. Emplean relaciones entre signos vacíos de contenido empírico y se valoran por el análisis de su forma gramatical. Los enunciados se prueban a partir de inferencias lógicas, en una concatenación de inferencias anteriores que se conectan en orden lógico. La coherencia de los enunciados responde a un sistema de ideas previamente aceptadas, que estos son los axiomas, ¿sí? Y esta se confirma mientras no se contradiga con las ideas en las que se basa dicho enunciado. Los ejemplos de ciencias formales son la matemática y la lógica. Ciencias fácticas se ocupan de representar situaciones del mundo físico. Se basa en analizar experiencias comprobables desde los hechos. Los objetos que se utilizan en las ciencias prácticas son materiales, son independientes de la mente humana, ¿sí? Y pueden ser captados a través de la empiria. Utilizan proposiciones denotativas, ¿sí? O sea, observación de hechos, ¿sí? Y relato de los mismos. Emplean símbolos interpretados y requieren como prueba la confrontación con la experiencia. Los enunciados
se prueban mediante contrastación con observaciones y o experimentos. Y la verdad en estas ciencias se basa en unir la coherencia con la verificación de la experiencia. Esto da como resultado que las hipótesis siempre serán verdades incompletas y temporarias, y serán factibles de ser mejoradas y o actualizadas. Las ciencias filosóficas. El contexto es obtener desde la ciencia un retrato de la realidad y de el lugar que ocupa el ser humano en esa realidad. Maneja un saber crítico que pone en duda cuestiones ambiguas o que existen en un medio poco claro. Bueno, el objeto de estudio en la filosofía es la meta, el sentido y el valor del ser humano y su vida, como así también la manera de mejorarlo. Esto para las ciencias filosóficas. ¿Sí? Maneja un contexto amplio y totalizador. Se utilizan proposiciones en forma de fundamentos, los cuales invitan a la reflexión sobre nuestro conocimiento, nuestras creencias y la manera en que se relacionan. Lo que conozco, lo que creo y cómo interactúan estas dos improntas de la persona entre sí. Los enunciados se desarrollan en el concepto de certidumbre radical, en donde las respuestas son evaluadas y criticadas de forma exhaustiva. ¿Sí? No es conforme cualquier respuesta. La filosofía persigue problemáticas y soluciones de profundo impacto en la sociedad, en pos de construir alternativas para un mundo mejor. Ramas de las ciencias filosóficas: la lógica, epistemología, axiología, ontología, ética, estética, antropología filosófica y gnoseología. Las ciencias culturales o sociales se ocupan de aspectos de comportamiento y actividades de los humanos. ¿Sí? En las acciones culturales se examinan las manifestaciones materiales como las inmateriales, tanto de las sociedades como de los individuos que la componen. Se las etiqueta como ciencias débiles, lo cual es remitido a un aspecto epistemológico y totalmente subjetivo, desde mi humilde punto de vista. El objeto de estudio es la condición humana, el espíritu humano y la realidad que crea, ¿sí? Constituyen un saber de comprensión psíquico-espiritual basado en un sistema de valores, ¿sí? Lo cual las conecta directamente con la axiología. Utiliza proposiciones en forma de registros y datos a partir de diferentes técnicas correspondientes a actividades desarrolladas por la humanidad. Los enunciados se desarrollan en un enfoque que puede resultar de carácter cualitativo y o cuantitativo. La ampliación de su campo de conocimiento suele ser similar al adoptado por las ciencias naturales. Disciplinas son la antropología, la ciencia política, demografía, entre otras más, digamos, que están en lista. Las ciencias naturales se ocupan de aspectos de comportamiento y actividades de la naturaleza sin intervención o interacción con el ser humano. El objeto de estudio es cualquier fenómeno del mundo que nos rodea bajo la implementación del método científico para su análisis. Investigación, observación, experimentación, análisis y conclusión. Utiliza proposiciones generales, leyes a partir de un concepto de repetibilidad y réplica de los fenómenos observados, estableciendo patrones de comportamiento de los sistemas estudiados en él. Su demostración realiza por contrastación de hipótesis y cada hipótesis puede resultar comprobable o refutable. Luego de esto, existe la posibilidad de ser actualizable
aunque ciertos autores consideran que corresponde a una nueva hipótesis. Lo de actualizar una hipótesis para algunos autores es válido, para otros no. ¿Sí? Y también lo de las proposiciones generales, ¿sí? La réplica de los fenómenos observados, eso es un factor importante en las ciencias naturales. ¿Ah? La búsqueda de verdades en las ciencias naturales se basa en la aplicación de dos tipos de procesos. Los inductivos, voy de lo específico a lo general, y deductivos, voy de lo general para establecer eh, instancias en lo específico. La segunda actividad se basa en definir un objeto de estudio y hacer una lista de sus variables o parámetros principales. Luego, hacer una lista de proposiciones del problema en estudio que puedan dar lugar a la formulación de una hipótesis. Esto es hacer en forma anticipada una serie de hipótesis que van a derivar en una hipótesis principal. Procesos inductivos en la ciencia. Los razonamientos que proceden desde un número finito de hechos específicos hasta una conclusión y llegan hasta una conclusión general se llaman razonamientos inductivos. Una característica de estos, que los diferencia de los deductivos, es que al pasar de enunciados acerca de algunos acontecimientos de tipo particular a algo más general, van más allá de lo que está contenido en las premisas. ¿Cuáles son las características de un buen razonamiento inductivo? Bueno, el número de enunciados observacionales que constituyen la base de una generalización, ¿sí? La cual debe ser grande. Las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones. Ningún resultado observacional aceptado debe entrar en contradicción con la ley universal de la cual deriva. Para la primera condición, se necesitan gran cantidad de muestras independientes antes de que se pueda justificar cualquier generalización. Un buen razonamiento inductivo no saca conclusiones apresuradas. Para la segunda condición, es necesario contar con un amplio espectro de sujetos de estudio, quienes poseen características que permiten agruparles y fundamentar la generalización, además de presentar la misma experiencia en diferentes formatos para el grupo completo. Para la tercera condición, las experiencias desarrolladas en aquellos sujetos agrupables no pueden entrar en contradicción con la que se intenta enunciar como ley general. El ejemplo de la hipótesis, todos los metales dilatan al ser calentados. Entonces, algo genérico para el principio de inducción es que si en una amplia variedad de condiciones se observa A, un evento A, y si todos los eventos A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los eventos A o todos los objetos A tienen la propiedad B. Procesos deductivos en la ciencia. La lógica se ocupa de la deducción de uno de los enunciados a partir de otros datos. Estudia lo que sigue de lo que sigue. ¿Qué se sigue de qué? Ejemplo, todos los libros de filosofía son aburridos. Este es un libro de filosofía. Por lo tanto, este libro es aburrido. ¿Sí? Acá se aplica el concepto de silogismo, que es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión resultado lógico de lo que se deduce de las dos premisas anteriores. Tomamos nota de las siguientes conclusiones. La lógica por sí sola no es fuente de verdad. La lógica solo puede establecer lo que sigue de lo que sigue. El punto a favor de la lógica es su cualidad de preservar la verdad, pues al estar seguros de la verdad en nuestras premisas, todo lo que derive de ellas será también una verdad. Bueno, ahora veamos por qué es importante el proceso deductivo. Porque junto con la experiencia son el conjunto de instrumentos
de comprobación que inevitablemente utiliza el proceso inductivo. Es decir, completa el proceso que inicia la inducción al establecer patrones y leyes desde la comprobación con la experiencia en la generalidad de los casos. La deducción es la que permite elaborar predicciones basadas en leyes que pueden nacer de un proceso inductivo. Es una manera de conectar procesos fácticos con un espacio formal que permite dar lugar a futuras inferencias. Conexión entre la observación, la inducción, la deducción y posterior predicción. ¿Sí? Un ejemplo de eso puede ser la caracterización de un sistema. El método deductivo es una manera de pensar, es un tipo de razonamiento. El punto de partida es siempre un enunciado, una idea general que no surge de la nada, sino que normalmente se fundamenta en la observación. Del enunciado inicial se extraen unas premisas y de estas se saca una conclusión. Vamos a ver el sentido y la importancia de la hipótesis. Por definición, tenemos varias formas de hacerlo. La primera es suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. La hipótesis se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquello. Por otro lado, se puede decir que es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos. Aunque no está confirmada, sirve para responder de forma tentativa a un problema con base científica. Se puede decir también que es un enunciado no verificado. Una vez refutado o confirmado, dejará de ser hipótesis y sería un enunciado verificado. Es una conjetura científica que requiere una contrastación con la experiencia, además de no ser suficientes los argumentos persuasivos, por más elaborados que sean. ¿Sí? Esto quiere decir que trasciende el concepto de argumento. Representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Es decir, luego de plantear un problema, el investigador enuncia la hipótesis, orienta el proceso y permite llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Tipos de hipótesis que existen. Tenemos la hipótesis de investigación. ¿Sí? Son proposiciones tentativas que relacionan dos o más variables, básicamente. Dentro de esta categoría tenemos tres clases: la descriptiva, la correlacional y la explicativa. En la descriptiva encontramos proposiciones que describen de manera tentativa el objeto de estudio. En la correlacional, ¿sí?, establecemos correlaciones entre dos o más variables, las cuales pueden ser positivas, negativas o mixtas. ¿Sí? Hay que leer el concepto de hipótesis causal después. La hipótesis explicativa, que sería una especie de hipótesis causal, busca una explicación o causa de entendimiento entre las variables involucradas. Acá tenemos que aclarar que correlación y causalidad son dos conceptos que están asociados, que van concatenados, pero que son distintos. Para establecer la causalidad entre variables, primero se debe haber encontrado una correlación. Hipótesis nula. La hipótesis nula consiste en una afirmación acerca de la población de origen de la muestra. Usualmente es más simple decir que tiene un menor número de parámetros que la alternativa. Esta hipótesis se designa con el símbolo HC. Por ejemplo, las plantas de tomate no muestran ninguna diferencia en su tasa de crecimiento cuando se plantan en compost o en suelo. Hipótesis alternativa. Esta es igualmente una afirmación acerca de la población de origen. Muchas veces, aunque no siempre,
¿sí? Consiste simplemente en negar la afirmación de la hipótesis nula. Entonces tenemos dos ejemplos ahora de hipótesis nula y alternativa. El salario medio mensual, ¿sí?, es distinto a 1.500 pesos. Y en la hipótesis alternativa, ¿sí?, tenemos que el salario mensual es igual a 1.500 pesos. Por último, tenemos la hipótesis estadística. Es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Acá es importante recordar que las hipótesis siempre son proposiciones sobre la población o distribución bajo estudio, ¿sí? No son proposiciones sobre la muestra. Y bueno, como tercera actividad se propone pensar en una problemática de la realidad que le interese resolver y elaborar una hipótesis al respecto, definiendo el tipo y justificando por qué eligió ese tipo. Como sugerencia, se puede tomar como base la actividad referente a su futuro tema de tesis. Muchas gracias.